Mi nombre es Agustín Laplaza, trabajo en el Departamento de Asistencia y Técnica Prescripción de Heidelberg. Y bueno, la parte que me toca en esta presentación del día de hoy sobre productos prefabricados y sostenibles va a versar a través de los materiales, de los cementos fotocatalíticos y como solución constructiva en prefabricado, ¿no? Transformados en solución constructiva a través del prefabricado. Voy a exponer una serie de, primero una presentación general, pues bueno, como entiendo que hacemos todos, y luego una breve descripción de proyectos, porque este tipo de material lleva ya años en el mercado y aunque se siguen haciendo proyectos nuevos, pues ya lleva unos años de andadura en el mercado. Bueno, Heidelberg, como les he dicho, trabajo en Heidelberg. Heidelberg es un grupo internacional fabricante de cemento, ahí tiene la descripción del grupo y la presencia mundial. Ahora mismo, como centros de investigación, tenemos dos, uno en Leiden y otro en Bérgamo, debido a la adquisición hace unos 4 años por parte del grupo Heidelberg del grupo Italcementi. Hay dos centros de trabajo, uno en Leiden, como les digo, en Alemania, y otro en Bérgamo. Todos estos materiales son materiales un poco más innovadores, incluso hormigones de la gama Hanson, porque la marca Hanson es la división de hormigones que tenemos en España y en el grupo. Pues están presentes en BIM. Hemos sido un fabricante de cemento presente que ha puesto sus soluciones constructivas en BIM Object, en la plataforma BIM Object, aquí en España. Bueno, como presentación siempre, un poco la motivación de este tipo de materiales. Un mundo contaminado en el que, bueno, pues estos son imágenes familiares a lo largo de que vemos diariamente en nuestras grandes ciudades. Son fotos, por ejemplo, de Barcelona y de Madrid. Cuando hablamos de contaminación nos referimos a la contaminación urbana, a la contaminación a los óxidos de nitrógeno, de azufre, principalmente hoy en día el tráfico. Grandes ciudades. En esta presentación, pues una cosa de la que no nos damos cuenta es que la contaminación urbana no solo afecta o no somos conscientes en el día a día, parece ser que solo afecta a la salud humana, pero tiene impactos también en el clima, en los ecosistemas e incluso en la arquitectura, ¿no? A través de distintos tipos de fenómenos. Y todo en base a los contaminantes, ya les digo, sobre todo motivados por el tráfico, uno de los grandes factores de emisión. Y en dos ejemplos, ¿no? Del impacto económico, que parece que solo sobre la salud humana, pero un poco traducido a medida económica. En el año 1996, un estudio sobre solo cómo afectaba en Inglaterra el impacto de un contaminante como es el ozono, un potente oxidante como es el ozono, se estimaba entre 170 y 345 millones de libras al año es el impacto de este contaminante en la arquitectura, ¿no? El impacto en la arquitectura a través del ataque a los materiales, ¿no? En el año 2013, otro dato, en la Unión Europea se estimaban que 520.000 muertes eran debidas tanto a partículas finas, óxido de nitrógeno y óxido de azufre. Bueno, cifras más que complementan las anteriores, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, mucho más cercano, más allá de cifras un poco que se desdibujan a nivel mundial, en Barcelona solo la contaminación, estamos hablando solo de las partículas finas, no hablamos en este caso las PM10, no hablamos de óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, ozono, no, solo las partículas finas. Si se redujese el nivel en Barcelona a los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud, estaríamos hablando que se estima en un aumento de la esperanza de vida de 14 meses y que la contaminación urbana en el área metropolitana de Barcelona es causante de 3.500 muertes anuales. ¿Qué impacto económico tiene? Porque parece que es que si no hablamos de dinero realmente no tiene un alcance o no se pueden poner unos límites. Pues estamos hablando de 6.400 millones de euros al año si la reducción fuese al nivel que dice la Unión Europea y solo de 2.300 millones de euros al año si son los valores que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se hace esa cuenta? Pues esa cuenta se hace en que se disminuirían, como veis ahí, los ingresos hospitalarios, los casos de bronquitis, las crisis asmáticas, afectando a la salud principalmente. Sin entrar otro tipo de impactos que ya os he referido antes, como pueden ser la arquitectura, como pueden ser el clima, ¿vale? Es un estudio que se hizo en el año 2009, una aplicación científica.
Bueno, en los años 90, como os he dicho, se desarrollan los cementos fotocatalíticos por parte de Italcementi y en ese momento el grupo Heidelberg ahora, y se establece la marca de cemento fotocatalítico, el TX Active. El TX Active es un principio fotocatalítico en base de dióxido de titanio a partir de un fotocatalizador que no se consume, es decir, tendrá actividad mientras este catalizador esté presente en la masa. ¿Ejemplos a nivel mundial? Pues mirad, por ejemplo, es en Chambéry, la ciudad de las artes, son de esos edificios gemelos, es un prefabricado estructural con fachada portante de color gris, que estaba en base de cemento de X-Active, sobre el que se han hecho una serie de campañas de medición a lo largo de los años, tomando a distintas alturas, en distintas orientaciones, en distintos planos, durante más de 8 años, y donde lo que se ha comprobado es que el color se va manteniendo en el tiempo, con una pequeña bajada inicial, mientras que en un prefabricado normal ese ensuciamiento iría continuando a lo largo del tiempo. En este tipo de prefabricado hecho con cemento fotocatalítico mantiene una tonalidad constante a partir de los primeros meses. Otros ejemplos brillantes en prefabricados arquitectónicos, pues por ejemplo que es la ciudad del Vodafone de Milán en el año 2012. También un prefabricado porque permite optimizar al máximo la sección del elemento, reduciendo al mínimo la cantidad de cemento fotocatalítico, ya que esto es un efecto solo en masa. O sea, perdón, es en masa, un efecto en masa porque está el fotocatalizador, pero es un efecto superficial, por lo tanto, cuanto más pequeña sea la sección, más optimizado y menor consumo de CO2 y también menos CO2 embebido tendrá la solución constructiva. Otro ejemplo en Italia, con otro prefabricado, a modo de celosía, proyectos más recientes en Corea en el año 2015, un hotel combinando paneles y GRC. Uno más reciente también en el año 2015, un prefabricado en el que se inyectaba el material en los moldes, como lo pueden ver ahí, de una geometría bastante compleja y con un gran número de volumen de huecos. En 2015, otra vez otro edificio, otro proyecto en Estados Unidos. Paneles de hormigón, esto da también, motiva, ¿no? El blanco, como ven, se puede hacer en blanco y en colores, en rojo está comprobado el efecto, pero motiva la pureza del blanco y la potencia, lo que transmite en este tipo de elementos que son descontaminantes y autolimpiantes. Es un prefabricado que a fin de cuentas tiene dos nuevas funcionalidades, como son, ya les digo, aparte de que pueda ser estructural o no, el que es ese efecto fotocatalítico de autolimpieza y descontaminación. Que la autolimpieza no quiere decir que sea inmanchable, es decir, hace falta que el diseño de la solución constructiva, de los detalles constructivos y de la ejecución sea adecuada, si no el material se va a manchar, una escorrentía que se desarrolle por la fachada, un plano inclinado en donde se deposite el polvo, no va a impedir que el que sea fotocatalítico que se deposite, ¿no? O que ese agua discurra sobre la fachada. Es importante, por tanto, estudiar la orientación, estudiar la textura del prefabricado, ¿eh? y los elementos auxiliares también. Bueno, no solo en proyectos singulares, también este ejemplo muy reciente del año 2020 en Milán, también se puede combinar con otro tipo de materiales y donde tiene presente el elemento descontaminante, una ciudad también muy contaminada como es Milán. Otro tipo de proyectos, en el año 2013 en París. Otra vez volvemos a combinar materiales, la potencia del blanco. También en bloque de hormigón prefabricado en el año 2017. El gris, no solo en blanco, también hay elementos en gris y con texturas muy sugerentes y una concepción formal más complicada, ¿no? Más libre. Volvemos a una disposición clásica en panel de hormigón arquitectónico, cerramiento, combinación con vidrio. Y por último, un ejemplo muy reciente, el cuartel general, las oficinas centrales de Heidelberg en Alemania, donde distintos tipos de piezas. Este es un proyecto hecho por Buildis, un prefabricante holandés, donde ven la complejidad de las piezas y la ejecución. El blanco, volvemos al blanco. Este material, como les digo, al ser cemento, no solo tiene cabida en este tipo de soluciones. Desarrollamos junto con Preorquisa y evaluamos en Tecnalia una solución constructiva nueva, donde podríamos definirla como un SATE prefabricado en el que se combina la eficiencia energética y la durabilidad del hormigón. Paneles delgados de 3 centímetros de espesor con propiedades autolimpiantes y descontaminantes
que pueden ser con esas propiedades, o un UHPC, un cemento de un hormigón de altas prestaciones, normal, convencional, pero en este caso, pues para dotarle esas dos nuevas funcionalidades, lo hicimos con el principio fotocatalítico, que lleva, digamos, incorporado el aislamiento térmico. En 8 centímetros nos daría esa U de cálculo, pero como ven aquí ese espacio que queda entre el aislante y la fábrica de ladrillo, que es un producto tanto en obra nueva como en rehabilitación, no es una fachada ventilada, ya que va anclado, como pueden ver aquí, después de ver estas fotos de la, digamos, de la disposición del panel y de la ejecución, adherido, no con una superestructura auxiliar, sino contra unos anclajes contra los forjados, donde se sirve para el aplomo y la alineación contra el forjado. Es decir, no deja una cámara ventilada. En un estudio que se hizo en simulación a Integnalia en el módulo CUBIC que han visto hasta ahora, sobre un edificio modelizado de 5 plantas, bajo más 4 sobre rasante, con una superficie de 144 metros de cada vivienda por planta, pues tendríamos con los valores de cálculo y el espesor de aislamiento inicial de 8 centímetros, pues unos ahorros en demanda energética del 65, el 61, el 64, dependiendo de la zona climática en la que nos encontremos. Zonas como Madrid, como Barcelona o como Santander. Ya les digo que este material, esta solución constructiva novedosa, que ya hemos probado, se ha comprobado en Tecnalia, pues es un SATE prefabricado. Mucho más limpio, mucho más rápido, sin superestructura auxiliar, y donde el peso también es mínimo, ya que el espesor de hormigón son únicamente 3 centímetros. Y ahora nos vamos a proyectos nacionales. En este caso, un prefabricante con el que podemos trabajar habitualmente, Fenollar, que ha desarrollado su propia marca de materiales de pavimentos fotocatalíticos, ya que esta es una solución muy habitual, económica, ya que no todo el adoquín en este caso es cemento fotocatalítico, sino únicamente la bicapa superficial, la bicapa que está en contacto con el sol, con esos efectos descontaminantes, pues una solución novedosa en el urbanismo, ¿no? Y perfectamente integrable, que no se diferencia prácticamente en nada respecto a la convencional y a un coste económico muy, muy contenido. Siempre materiales locales, ya que, bueno, pues el fabricante tiene una acción de radio que se limita prácticamente a su entorno, ¿no? Otra solución desde el año 2014 es un edificio espectacular, 3 volúmenes, de un proyecto de Arapiles Arquitectos para el grupo Cajamar, donde se combinaban distintos tipos de materiales y donde la potencia en Almería de este tipo de prefabricado blanco, donde hacía de lamas y de cerramiento, lamas de protección solar y de cerramiento, pues es muy potente, combinado con los otros materiales. La ciudad del Real Madrid, ¿no? El blanco, muy sugerente, ¿verdad? Pues la tenemos aquí en Valdebebas, está en el año 2016, es el pabellón de baloncesto del Real Madrid, donde se combinan pues panel de hormigón, GRC, lamas, las lamas de la cubierta, donde van las instalaciones, y bueno, pues un estado estupendo, como el primer día, debido a las capacidades fotocatalíticas. En otros sitios, en otro tipo de promociones de viviendas, como cualquiera que pueda haber en nuestras ciudades, ¿no? En este caso, un proyecto de HCP, un panel bicapa un panel sándwich de cerramiento de peorquisa en este caso, una combinación de colores, ya hemos dicho que pueden ser blanco, colores. Fíjense, esta última foto de la derecha es muy reciente, el estado, cómo se encuentran los paneles, ¿no? Las virtudes, se pueden ver las virtudes del prefabricado, los acabados, las superficies. Algo que una ejecución in situ pues no puede conseguir, ¿no? Siendo realistas. Aquí otro proyecto de HCP que volvieron a hacer con cementos fotocatalíticos, en este caso fueron GRC, combinación también de materiales, en la que el GRC blanco pues tiene su presencia. Hay que reconocer que estos materiales, además, como mantienen ese tono, pues la capacidad de reflectancia la mantienen con el tiempo. Y ahora, para ver un ejemplo de cómo se pueden mantener a lo largo del tiempo, les traigo este proyecto de
de las oficinas de Air France en el aeropuerto en el aeropuerto de París, en el Charles de Gaulle, en el que vamos a ver a lo largo del tiempo la evolución. Es un proyecto del año 2015, como hay una gran fachada de hormigón arquitectónico, de panel de hormigón arquitectónico, muy cerquita vamos, a pie de pista del aeropuerto, por lo tanto, una ciudad muy contaminada como es París. Y bueno, pues van a ver el estado de los paneles a lo largo de los años. Fíjense, esta es la distribución del proyecto, una vista aérea, y la vamos a ver desde distintas zonas. Este es un panel, como lo ven, en la etapa de construcción, un testero en la etapa de construcción. Aquí pueden ver la orientación. Este sería el punto donde está el observador y aquí este sería el testero donde estamos viéndolo. Fíjense en el año 2015, el punto del observador y los paneles. Fíjense el estado. Prácticamente alguna pequeña escorrentía puede haber, pero inapreciable. Es que no es otra cosa lo que podemos encontrar. En el año 2017, esos mismos paneles, esos mismos testeros, fíjense cómo se puede intuir alguna escorrentía, pero el estado general de los paneles en una zona como esta, donde vemos otras superficies de hormigón, pues es espectacular, teniendo en cuenta que además está hecho en blanco y una ciudad como París, con un clima como el de París. Fíjense este testero de hormigón del aparcamiento cercano al testero que habíamos visto que ejecutaba en el año 2005, el primero con el que he abierto la presentación. Fíjense cómo está este hormigón y cómo se encuentra el hormigón fotocatalítico. Este es gris y este además es blanco. Aquí ven el estado otra vez un poco más de cerca de esas superficies de hormigón. En 2018, fíjense el estado general del panel. Aquellas veces que confiamos, o pensamos, esto en el tiempo, ¿cómo se conservará? ¿Cómo estará? Es una pregunta que se hacen muchos prescriptores, muchos proyectistas, ¿no? Incluso los promotores, ¿no? A la hora de instalar este tipo de soluciones fotocatalíticas, a lo mejor en proyectos no tan singulares, sino en proyectos de viviendas, piensan si puede aportar algo, si puede mejorar algo. No solo es a nivel de descontaminación, que es un poco más intuitivo, aunque está demostrado, ¿no? por investigaciones y por estudios a lo largo de estos años, sino que también es el aspecto estético, el valor que aporta al activo inmobiliario este tipo de soluciones constructivas, con características fotocatalíticas. Fíjense, el edificio que se encuentra justo anexo, justo a la derecha, el estado en el que ha envejecido. Fíjense las escorrentías evidentes a lo largo de toda la fachada y cómo estaba el testero anterior. El lado opuesto, otro testero sin huecos, opaco, sin vierteaguas, le van a dar las condiciones climáticas de lleno a pie de pista. Fíjense el estado general. Esta es la fachada que veíamos desde el aeropuerto anteriormente. Aquí lo que sí que se aprecian, les he dicho antes, en el año 2018, es decir, lleva ya 13 años puesto. Es un material que lleva 13 años puesto, un panel que lleva 13 años puesto, en color blanco. No hemos dicho, no, en ningún caso he dicho que sea inmanchable, antes lo comentaba. La disposición de las medidas, la ejecución en obra, influye para que haya zonas como estas donde son más evidentes las escorrentías o zonas más libres donde no hay ninguna mancha evidente. Fíjense aquí, por ejemplo, o en esta zona que está un poco más afectada, ¿no? El mismo testero en el año 2019, que antes habíamos visto en la etapa de construcción, fíjense cómo está ahora. Y en el año 2019. Las manchas evidentes en el aparcamiento, en la superficie del aparcamiento, los paneles laterales y para acabar en el año 2019. Fíjense, no ha habido realmente un ensuciamiento general. Hay zonas puntuales donde, pues por la ejecución o por detalle constructivo, o simplemente a lo mejor porque el remate del peto no estaba bien ejecutado o no se resolvió en su momento con la limpieza que era necesaria, que requería el proyecto. Y fíjense otras superficies de la misma fachada, ¿no? Otras zonas de la misma fachada, la potencia del blanco cómo se mantiene 14 años después. En esta vista, fíjense como aquí también se ven las manchas, pero fíjense el estado general de la fachada en este caso, que no tiene ese elemento en la cubierta, ¿no? Ese pequeño volumen, ¿no? En superficies opacas donde sería esperable mucho más esas manchas y esas escorrentías. Y bueno,
pues nada más, dejarles mi teléfono de contacto y mi correo electrónico y encantado de atender las preguntas o las dudas que puedan tener sobre este tipo de materiales y su aporte a la sostenibilidad. Ya les digo que como prefabricado es una solución estupenda porque se optimiza la sección y, y el consumo de material. Pues muchas gracias, Agustín. Muy revelador este ejemplo que has puesto, porque a veces se diseñan soluciones constructivas que sin tener en cuenta que a posteriori, a medio o largo plazo, vayan a preservar sus características iniciales. Y aquí has puesto un ejemplo magnífico comparativo, viendo en el entorno el grado de degradación de unos materiales frente a, en este caso, los paneles prefabricados con la actividad fotocatalítica. Vamos a dejar al final de las presentaciones un pequeño espacio para alguna pregunta, pero si me permites alguna, no sé si un poco comprometedora. ¿Qué falta para que termine de apostarse decididamente por este tipo de tecnología? Pensando además en los costes sanitarios que tiene la contaminación ambiental y otros costes añadidos, por las restricciones que, por ejemplo, aquí tenemos en Madrid, cuando ahora mismo no, porque a ver, una de las pocas consecuencias positivas que ha tenido la pandemia es que hay menos tráfico y se ha rebajado la contaminación ambiental. Pero bajo tu punto de vista, ¿qué crees que falta para que administraciones, promotores, etcétera, apuesten decididamente por tecnologías que están ya a nuestra disposición? Bueno, yo creo que ciudades como Madrid, Barcelona e incluso Valencia, donde hay una gran tradición del prefabricado, el pavimento como solución constructiva se coloca y de vez en cuando, aparte, bueno, aparte nosotros lo vemos en los consumos de cemento, del cemento fotocatalítico, lo vemos también en noticias puntuales que surgen en prensa, ¿no? Donde se da publicidad a este tipo de soluciones. Yo creo que el gran hándicap a lo mejor puede estar a la hora de implementarlo en soluciones constructivas como los paneles de hormigón arquitectónico o el GRC. Eh, realmente no sé qué hace falta un poco más para que el promotor, entiendo, o el prescriptor apuesten decididamente por este tipo de soluciones, porque el prefabricado, un GRC de 10 centímetros, es mínimo en lo que es la solución constructiva. Yo creo que es un poco a lo mejor, por un lado, el efecto descontaminante, parece que es un acto de fe, aunque está demostrado y tenemos una unidad en el Instituto Eduardo Torroja sobre que investigan, que trabaja con este tipo de materiales y que investiga sobre este tipo de materiales y está ampliamente demostrado. Yo creo que a lo mejor es un poco el haber transmitido cómo se conserva el aspecto a lo largo del tiempo. Bueno, espero que este ejemplo haya servido, como tú has dicho, para ver un poco que el material es autolimpiante, pero no es inmanchable. Bueno, creo que todos nos podemos hacer una idea, una extrapolación de cómo podría haberse conservado este tipo de panel en el aeropuerto de París si no fuese descontaminante, ¿no? Extrapolando esas pequeñas manchas que había. Yo creo que es un poco el que el promotor sea consciente, a lo mejor no hemos transmitido bien esas prestaciones, esas calidades que van a quedar, cuando, pase el tiempo, ¿no? Y ahí hay 14 años Ya. de No, estado del prefabricado. nos hace Prácticamente aquí. hay una pequeña ensuciamiento. Dime. No, termina, por favor. Creo que, fijaros, habéis visto cómo hay un pequeño ensuciamiento que hay al principio. La fachada que se tiene que manchar inicialmente se mancha porque no está bien resuelta, pero a partir de ahí el aspecto se mantiene. Es decir, no es un ensuciamiento progresivo ni un crecimiento de mohos. París no deja de tener un clima bastante distinto al de Madrid. Menos horas de sol, más contaminación al borde del aeropuerto. Es una ciudad muchísimo más grande que Madrid. Y fijaros el estado de la fachada. Yo creo que habla por sí sola. Sin duda. Nos hace aquí dos preguntas, José Antonio. Voy a únicamente a presentar la primera y la otra la dejamos para el final. Es relativa al precio. Al final, pregunta cuánto incrementa el precio bueno, cualquier elemento arquitectónico blanco al utilizar el cemento fotocatalítico. Yo, casi respondiendo, ayudándote, creo, al final es una cuestión de que vean coste o valor. O sea, si solamente nos quedamos en el coste, Sí, en lo que encarece y sí, no en el retorno que vamos a tener a lo largo sí. de toda la fase de servicio, bien de un pavimento, bien de en un túnel o de una fachada, pues difícilmente vamos a apreciar. Pero no sé, igual es que yo creo que sí que lo hemos transmitido bien. Otra cosa es que hayan querido convencerse. Pero
igual una cuestión de que haya algún tipo de incentivo para este tipo de fachadas. Aquí una fachada activa que está de alguna manera contribuyendo a reducir la contaminación ambiental nos está ahorrando costes por otros lados. No lo Por sé. otro, indiscutiblemente. Además, ten en cuenta que, fíjate, estamos hablando, comparando, que estamos hablando a lo mejor de un 15% más, de un 15% más, un 20% más de la solución constructiva, en extremos ya desde lo que estamos hablando, en un GRC en 10 centímetros. ¿Qué cantidad, qué metros cúbicos tiene? ¿Cuántos metros de GRC se pueden hacer con un metro cúbico de hormigón fotocatalítico? Y además estamos hablando de reducir el mantenimiento, de que el aspecto del edificio va a mantenerse, va a mantener mantener su valor inicial, ¿no? Su calidad estética, que indudablemente afecta al valor del activo. Eso es indudable. Luego, no estamos hablando de una solución constructiva como la madera, que hay que estar barnizándola cada 3 o 4 años. Así es. Bueno. Estamos hablando del mantenimiento de un prefabricado que además es autolimpiante. Sí, sí. Ya todavía puedes alargar el tiempo y la conservación, ¿no? Esto un poco para cerrar y ya dar paso a CEMES, vamos, yo llevo muchos años con vosotros participando y hemos coincidido en muchas ocasiones. Hago alusión a un comentario, a una cita que hacía tu compañero Rafael Jurado hace ya casi 10 años en un foro técnico y decía, en el futuro, y el futuro creo que es el presente ya hoy, los materiales, los sistemas constructivos van a tener que ser multiprestacionales, o sea, van a tener que tener el máximo de funciones a un precio competitivo. Y yo creo que aquí hay un ejemplo magnífico, una tecnología suficientemente probada. Vosotros lleváis más de 25 años, ¿no?, trabajando en ello, habéis afinado todo lo máximo y en el caso de los prefabricadores estáis a nuestro servicio, a nuestra disposición para dosificar, para afinar el contenido del cemento fotocatalítico para que luego tenga un comportamiento a largo plazo que sea el previsto, o sea, tenga esa función añadida. Solo falta que las otras partes pues terminen de convencerse de todas las posibilidades que ofrece, funcionales y estéticas. Sí. Indudablemente. Lanzo alguna de las preguntas. Mira, nos hacía aquí Joana Roncero de Tecnalia. Quería preguntar si el óxido de titanio que está actualmente en cuestión, si existen alternativas igual de eficientes para que se puedan utilizar en un futuro cercano, si puede que el óxido de titanio tenga algún tipo de restricción. Esto es una pregunta, yo creo, muy bien dirigida a Agustín. Hola, bueno. Pues bueno, el óxido de titanio, como bien dice, a nivel europeo, como es verdad, hay algo de normativa que está en torno a ello en cuestión de REACH. Agustín, habla un poquito más alto, acércate, a ver, tema del micro. Es a nivel ahora bien. Es más bien, ¿dime? Sí, ahora mejor. Vale, es más bien a nivel de aditivos. Es decir, el problema del dióxido de titanio es a nivel de aditivos. No olvidemos que el dióxido de titanio está presente tanto en cremas de dientes, en cremas para el sol, es decir, lo tenemos no solo en los elementos fotocatalíticos, pero es un problema del dióxido de titanio en todo caso. La cantidad de dióxido de titanio que hay en el cemento es muy bajita, es muy pequeño, es un porcentaje muy pequeño. Sí se está investigando, como bien sabrá él, en otros fotocatalizadores, pero ahora mismo a nivel de uso y a nivel de facilidad de acceso, como el dióxido de titanio ahora mismo no hay ninguno. Y hay cierta polémica en el sector, porque evidentemente no todo el mundo está de acuerdo con esta situación. Pero ya te digo que es una cosa a nivel de dióxido de titanio. Nosotros lo que suministramos es un cemento que lleva un porcentaje de dióxido de titanio muy pequeño. En una instalación industrial no se está manejando ni en obras se llevan sacos de cemento fotocatalítico, sino que va en una solución constructiva, como puede ser en este caso un prefabricado, envuelto en cemento, fraguado y endurecido. Es decir, no se está soltando dióxido de titanio a la atmósfera con el manejo, ¿vale? Es más a nivel de aditivo, de como manejo de aditivo. Y ya tenemos presente el dióxido de titanio en las cremas para el sol en casa o en pastas de dientes o en cosméticos. Bueno, lanzo aquí dos preguntas que habían quedado pendientes de José Antonio Pérez de Posteléctrica, también dirigidas a Agustín, que cómo se llevan a cabo las reparaciones o tratamientos posteriores como el hidrofugado en el caso de los paneles de fachado y si se puede utilizar en ambientes tipo 3A o tiene alguna cualidad de sulforesistente, se refiere a los cementos fotocatalíticos.
Estamos hablando de que es un cemento que puede ser de uso estructural, es decir, un cemento que sigue la normativa de cemento, la 197, y por tanto, si es en gris lo habrá sulfol resistente y si lo hay en blanco, no. ¿No? O sea, lo único que hace el fotocatalizador es añadir dos nuevas funcionalidades al prefabricado. El cemento tiene per se las que tenga por normativa. ¿Vale? Y la hidrofugación, en principio no se recomienda hidrofugar los paneles, porque puede llegar a afectar al efecto fotocatalítico, al efecto fotocatalítico, a la fotocatálisis. Pero se trata del contacto entre el fotocatalizador que está en la superficie del prefabricado con el contaminante. Si nosotros disponemos algo en superficie, colocamos en superficie algo que impide ese contacto, pues evidentemente dejará de funcionar.